Conserje vio que todos se reían del hijo tímido del rey vampiro hasta que limpió su escritorio y dejó una nota que decía, «Tú importas». La nota temblaba en las manos pálidas del muchacho cuando la encontró sobre su escritorio recién limpio, y las lágrimas que había estado conteniendo durante toda la humillación del día finalmente brotaron cuando leyó esas dos palabras escritas con una caligrafía simple y honesta, «Tú importas». Nadie, absolutamente nadie en los 300 años de su existencia le había dicho algo así. No sus compañeros de clase que se burlaban de su tartamudeo, no los cortesanos vampílicos que susurraban sobre su debilidad, ni siquiera su padre, el temido rey vampiro Alaric el Sanguinario, cuya decepción era un peso constante en sus hombros. Pero alguien, una simple conserje humana que limpiaba su salón de clases en la academia nocturna, acababa de cambiar todo con dos palabras, que penetraron la oscuridad de su alma como un rayo de luz imposible. Espera, antes de que ocurra la próxima revelación. Si este misterio ya te cautivó, cuéntanos desde dónde sigues esta historia. Para asegurarte de no perderte ninguna alianza inesperada ni poderes despertados, suscríbete y únete a nuestro círculo. El juego está a punto de cambiar. Ahora volvamos a la escena. Adrian Noctis, hijo único del rey vampiro más poderoso del hemisferio occidental, se dejó caer en su silla y sostuvo la nota contra su pecho como si fuera un talismán sagrado. Su aula estaba vacía ahora, las risas crueles de sus compañeros hacía tiempo que se habían desvanecido por los pasillos góticos de la academia nocturna, pero sus palabras aún resonaban en su mente como cuchillos afilados. «Miren al principito», había dicho Cassius, el hijo del duque de las sombras del norte, con esa sonrisa petulante que Adrian había llegado a temer. Ni siquiera puede recitar un hechizo de sangre sin tartamudear. ¿Cómo esperas gobernar algún día cuando no puedes ni hablar correctamente? Los otros estudiantes habían reído. Siempre reían. Adrian era el hazmerreír de la academia, el hijo débil e inútil de un rey legendario. Mientras otros vampiros jóvenes de su edad dominaban la transformación en niebla, la compulsión mental y el combate sobrenatural, Adrian apenas podía mantener la forma humana cuando estaba nervioso. Su poder era impredecible, salvaje, y eso lo asustaba más que cualquier enemigo externo. Había pasado la última hora de clase con tinta derramada sobre su escritorio, cortesía de otro accidente orquestado por Cassius, tratando de limpiarla con sus propias manos temblorosas. Cuando finalmente se rindió y salió corriendo del aula, dejó atrás un desastre de papeles empapados, libros arruinados y su dignidad hecha trizas. Y ahora, regresando después de que la academia cerrara, esperando recuperar al menos algunos de sus libros, encontró esto, un escritorio impecablemente limpio, sus libros cuidadosamente secados y apilados, sus papeles rescatados en lo posible, y esa nota, «Tú importas». Adrian levantó la vista y vio a la conserje por primera vez realmente. Siempre había estado ahí, por supuesto, una presencia silenciosa que limpiaba los pasillos después de clases, vaciaba los cestos de basura, fregaba los pisos de mármol, pero nunca la había visto, no de verdad. Los vampiros nobles rara vez veían a los humanos que los servían. Ella estaba en la esquina del aula, guardando sus suministros de limpieza en un carrito desvenjado. Era una mujer de mediana edad, con cabello castaño recogido en un moño suelto y un uniforme gris que había visto mejores días. Sus manos estaban rojas y agrietadas por años de trabajo duro, y había un cansancio en sus ojos que hablaba de una vida de sacrificio. Pero cuando sus miradas se encontraron, Adrian vio algo más en esos ojos marrones y cálidos, bondad genuina. La clase de bondad que él había olvidado que existía en el mundo. Yo... Adrian comenzó, su maldita tartamudez apareciendo como siempre sucedía cuando estaba nervioso. Se detuvo, respiró profundo como le habían enseñado sus tutores inútiles, y comenzó de nuevo. Gracias, por limpiar, y por la nota.
La mujer sonrió, y fue como ver el sol salir en una noche eterna. «De nada, cariño. Vi lo que te hicieron hoy. Esos chicos son crueles». «Son así», admitió Adrian, bajando la mirada. «Yo no encajo aquí. No soy lo que se supone que debo ser». La conserje dejó su trapeador y caminó hacia él, sus pasos sorprendentemente silenciosos en el piso de piedra. Cuando habló, su voz era suave pero firme. «Escúchame bien, joven. No importa lo que otros digan o piensen. No importa si eres diferente o si las cosas te cuestan más trabajo. Tú tienes valor. Tú importas». Adrian sintió un nudo en su garganta. ¿Por qué esta extraña, esta humana que no tenía razón para preocuparse por él, estaba siendo más amable que cualquiera de su propia especie? «¿Cómo te llamas?», preguntó, su voz apenas más que un susurro. «Rosa», respondió ella, «Rosa Delgado. Y tú eres Adrian, ¿verdad? He escuchado tu nombre». Adrian se rió amargamente. «Todos han escuchado mi nombre. El hijo defectuoso del gran Alaric Sanguinario, la vergüenza de la dinastía Noctis». «No veo a ningún chico defectuoso», dijo Rosa con firmeza. «Veo a un joven sensible que está siendo intimidado por matones que no tienen nada mejor que hacer. Créeme, cariño, he criado a 3 hijos. Sé reconocer a un buen muchacho cuando lo veo». «¿Tienes hijos?», preguntó Adrian, genuinamente curioso. Era extraño pensar en los humanos como personas con familias, con vidas completas fuera de su servicio a los vampiros. El rostro de Rosa se iluminó. 3. Miguel tiene 22, trabaja en los muelles. Carmen tiene 19, está estudiando para ser enfermera. Y mi bebé, Luis, tiene 16. Está en la escuela secundaria humana, tratando de conseguir una beca para la universidad. «Suena como si tuvieras una familia maravillosa», dijo Adrian, y sintió una punzada de envidia. «¿Cómo sería tener hermanos? Tener una madre que hablara de ti con ese orgullo obvio en su voz». La expresión de Rosa se suavizó. «¿Tu mamá?» «Murió cuando yo nací», dijo Adrian simplemente. Era una historia que había escuchado 1000 veces, siempre dicha con la misma cadencia carente de emoción. «Complicaciones del parto. Mi padre dice que ella era fuerte, hermosa, perfecta. Todo lo que yo no soy». «Oh, cariño», dijo Rosa, y para sorpresa de Adrian, ella extendió la mano y apretó la suya. Su toque era cálido, vivo, de una manera que hacía que la piel fría de Adrian se sintiera aún más antinatural. «Apuesto a que tu madre estaría increíblemente orgullosa de ti, porque lo que veo es un joven que todavía tiene compasión en su corazón a pesar de todo lo que ha sufrido. Eso es más raro y más valioso que cualquier poder sobrenatural». Adrian no pudo evitarlo. Comenzó a llorar de verdad, grandes sollozos entrecortados que sacudieron sus hombros. Y Rosa, esta conserje humana que no le debía nada, lo abrazó. Lo sostuvo mientras lloraba todos los años de soledad, rechazo y miedo que había estado cargando. «Está bien», murmuró ella, acariciando su cabello. «Está bien ser diferente. Está bien no ser perfecto. Está bien ser tú». Cuando Adrian finalmente se calmó, se apartó avergonzado. «Lo siento, yo no debería». «Tonterías», dijo Rosa con firmeza. «Todos necesitan un buen llanto de vez en cuando. Ahora, ¿por qué no me cuentas qué es lo que realmente te está molestando, más allá de esos matones idiotas?» Y para su sorpresa, Adrian lo hizo. Le contó todo, sobre la presión de ser el hijo del rey vampiro, sobre cómo su padre esperaba que fuera un guerrero feroz cuando Adrian apenas podía soportar ver sangre, sobre cómo sus poderes eran inestables, apareciendo en ráfagas salvajes que no podía controlar en lugar de con la precisión elegante que todos esperaban, sobre cómo se sentía como un fraude, como si en cualquier momento todos se darían cuenta de que él no pertenecía a este mundo de oscuridad y poder. Rosa escuchó todo sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente con comprensión. Cuando terminó,
ella dijo algo que Adrian nunca olvidaría. «Sabes, mi Luis tiene dislexia. Durante años luchó en la escuela y otros niños se burlaban de él por leer lentamente. Llegó a casa llorando más veces de las que puedo contar. Pero encontramos maneras de ayudarlo. Encontramos sus fortalezas. Resulta que es brillante en matemáticas y un artista increíble. Y construimos sobre ellas. Ahora está prosperando». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Adrian. «Estoy diciendo que tal vez estás tratando de ser algo que no eres», explicó Rosa. «Tal vez tu padre y estos profesores están tratando de forzarte en un molde que no se ajusta, pero eso no significa que no tengas valor, solo significa que necesitas encontrar tu propio camino». «¿Y si no hay un camino para mí?», preguntó Adrian amargamente. «¿Y si simplemente soy roto?». Rosa lo miró directamente a los ojos. «Nadie está roto, Adrian. Algunos de nosotros solo estamos hechos de piezas diferentes, que tardan más en encajar, pero cuando finalmente lo hacen, creamos algo único y bello». Adrian quería creerle. Dios, ¿cómo quería creerle? Pero 300 años de fracaso y decepción eran difíciles de superar con solo unas palabras amables. «No sé cómo hacer eso», admitió. «No sé cómo encontrar mi propio camino cuando todos esperan que siga el de mi padre». «Entonces empecemos pequeño», sugirió Rosa. «¿Qué es algo que te hace feliz? Algo que haces solo porque lo disfrutas, no porque alguien espere que lo hagas». Adrian pensó en eso. ¿Qué lo hacía feliz? Había tan pocas cosas en su vida que no estaban teñidas con expectativas o decepción. «Libros», dijo finalmente. «Me gusta leer. Historias sobre humanos, mayormente. Sus vidas, sus luchas, me hacen sentir menos solo». Rosa sonrió. «Entonces esa es tu fortaleza. Empatía, comprensión, la capacidad de ver el mundo a través de los ojos de otros. Eso no es debilidad, Adrián. Eso es un don raro, especialmente entre los inmortales que han olvidado lo que es ser vulnerable». «Mi padre dice que la empatía te hace débil», murmuró Adrian. «Dice que un rey debe ser temido, no amado». «¿Y tú qué piensas?», presionó Rosa. Adrian consideró esto. Creo que me gustaría ser amado. Creo que preferiría construir puentes que castillos. Pero no sé si eso es posible para alguien como yo». «Todo es posible», dijo Rosa con convicción. «Solo necesitas creer en ti mismo. Y cuando no puedas, bueno, yo creeré en ti hasta que puedas». Adrian sintió algo cambiar en su pecho, algo que había estado cerrado durante tanto tiempo que había olvidado que estaba ahí. Era esperanza, pequeña, frágil, pero real. «Gracias», dijo, y esta vez las palabras salieron sin tartamudear. «Por verme, por importarte. Siempre me importarás, cariño», dijo Rosa, dándole una última palmada en el hombro. «Ahora es mejor que vayas a casa antes de que tu padre envíe a buscar. Pero si alguna vez necesitas hablar, estaré aquí todas las noches limpiando estos pasillos». Adrian asintió y recogió sus libros cuidadosamente restaurados. Cuando llegó a la puerta, se giró. «Rosa, ¿puedo preguntarte algo?». «Por supuesto. ¿Por qué me ayudaste? No tienes que hacerlo. Soy solo otro estudiante privilegiado, otro vampiro que probablemente ni siquiera notaba que existías». Rosa sonrió con tristeza. «Porque cuando miro a ti, veo a mis propios hijos. Veo a un niño que necesita a alguien en su esquina. Y porque hace mucho tiempo, cuando yo estaba en mi momento más oscuro, alguien me mostró bondad. Me dejó una nota que decía, sigue adelante. Esas palabras me salvaron la vida. Así que ahora paso esa bondad cuando puedo». «¿Quién fue?», preguntó Adrian con curiosidad. «Una extraña», admitió Rosa. «Nunca supe su nombre, pero sus palabras importaron, así como espero que mis palabras importen para ti». Adrian sostuvo la nota con más fuerza. «Lo hacen, más de lo que sabrás». Esa noche, mientras Adrian se escondía en su vasta y solitaria habitación en el castillo Noctis, colocó la nota en su mesita de noche donde podía verla. «Tú importas».
2 palabras que una conserje humana le había dado libremente, cuando nadie más en su vida, ni su padre, ni sus tutores, ni sus compañeros, había pensado en ofrecérselas. Y por primera vez en 300 años, Adrian Noctis comenzó a preguntarse si tal vez, solo tal vez, esas palabras podrían ser verdad. Los días siguientes trajeron un cambio sutil pero significativo en Adrian. Todavía era torpe en sus clases de combate, todavía tartamudeaba cuando lo llamaban en clase, todavía sufría las burlas de Cassius y su círculo de matones privilegiados. Pero ahora había una diferencia. Tenía un ancla. Todas las noches, después de que las clases terminaban y los otros estudiantes se dispersaban a sus dormitorios de lujo o a sus territorios familiares, Adrian permanecía en el aula. Y todas las noches, Rosa aparecía con su carrito de limpieza y charlaban. Al principio, eran conversaciones breves, intercambios simples mientras Rosa trabajaba, pero gradualmente, esas conversaciones se profundizaron. Rosa le contó sobre su difunto esposo, un hombre bondadoso que había muerto en un accidente de construcción cuando Luis era apenas un bebé. Le contó sobre la lucha de criar 3 hijos sola, trabajando múltiples empleos, haciendo milagros con cada centavo. No fue fácil, admitió Rosa una noche, mientras pulía los pupitres. Hubo momentos en que no sabía cómo íbamos a pagar el alquiler o poner comida en la mesa, pero mis hijos nunca pasaron hambre. Podría no haber tenido mucho para darles, pero les di amor. Y eso, al final, es lo que más importa. Mi padre tiene todo el poder y riqueza imaginables, dijo Adrian pensativamente, pero nunca me ha dicho que me ama, ni una sola vez en 3 siglos. Rosa dejó de limpiar y lo miró. ¿Y tú se lo has dicho a él? Adrian se rió sin humor. Decirle a Alaric el sanguinario que lo amo, eso sería como admitir debilidad. Él me despreciaría aún más. O tal vez, sugirió Rosa gentilmente, él está tan perdido como tú. A veces los padres no saben cómo conectar con sus hijos, especialmente cuando temen que mostrar emoción sea mostrar vulnerabilidad. No lo conoces, dijo Adrian con amargura. Mi padre es legendario por su crueldad. Ha gobernado durante 1000 años a través del miedo y la fuerza. No hay nada vulnerable en él. Todos somos vulnerables, insistió Rosa. Algunos de nosotros solo somos mejores escondiéndolo. Pero apuesto a que tu padre tiene cicatrices que nunca te ha mostrado. Adrian consideró esto mientras Rosa continuaba su trabajo. Era difícil imaginar a su padre como algo más que la figura imponente e indiferente que conocía. Alaric Noctis era alto, severo, con ojos que brillaban como rubíes y una presencia que hacía que incluso los vampiros más antiguos se inclinaran en respeto y temor. Dirigía su corte con puño de hierro, dictaba sentencias sin piedad y se había ganado su apodo el Sanguinario en 1000 campos de batalla. Pero Rosa tenía razón en algo. Adrian realmente no conocía a su padre, no personalmente. Vivían en el mismo castillo, compartían el mismo apellido, pero eran extraños. Rosa, dijo Adrian de repente, ¿cómo es tener una familia de verdad? No solo personas con las que compartes sangre, sino personas que realmente se preocupan por ti. Los ojos de Rosa se suavizaron. Es cálido. Es saber que no importa cuán mal estén las cosas, tienes personas que están en tu equipo. Es cenar juntos y reírse de chistes tontos. Es Luis mostrándome sus dibujos, Miguel enseñándome palabras nuevas que aprende, Carmen contándome sobre sus clases. Se detuvo, buscando las palabras correctas. Es hogar. Es amor en acción. Nunca he tenido eso, admitió Adrian. El castillo es grande y hermoso, pero es frío. Siempre ha sido frío. Entonces, tal vez sea hora de traer un poco de calidez, sugirió Rosa. Pequeños gestos, una sonrisa, una palabra amable.
No puedes controlar cómo otros te tratan, pero puedes controlar cómo tú tratas a otros. Como tú haces, dijo Adrian. Dejas notas, muestras bondad, incluso cuando nadie lo nota. Rosa se encogió de hombros. Alguien siempre lo nota, cariño. Tal vez no en el momento, pero eventualmente la bondad se propaga como ondas en un estanque. Adrian pensó en eso durante días. Bondad como ondas en un estanque. Era una imagen hermosa, casi poética, y decidió intentarlo. Comenzó pequeño. Cuando uno de sus compañeros de clase dejó caer sus libros en el pasillo, Adrian los recogió en lugar de pasar de largo como lo habría hecho antes. La chica, una vampira joven llamada Selene, lo miró con sorpresa. «Gracias», murmuró, y Adrian detectó genuina confusión en su voz. Probablemente no estaba acostumbrada a que el príncipe patético le mostrara cortesía. «De nada», respondió Adrian, y se apresuró antes de que su nerviosismo tomara el control. En la clase de historia vampírica, cuando el profesor hizo una pregunta que nadie podía responder, Adrian levantó la mano temblorosa. Su corazón latía salvajemente, bueno, tan salvajemente como un corazón vampírico podía latir, mientras tartamudeó la respuesta. Cassius y sus amigos se rieron, por supuesto, pero el profesor asintió con aprobación. «Correcto, señor Noctis, bien hecho». Fueron victorias pequeñas, casi insignificantes, pero para Adrian eran todo. Y luego llegó el día en que todo cambió. Era una tarde de jueves, durante la clase de manipulación de sangre, la clase más temida de Adrian. El instructor, un vampiro antiguo y cicatrizado llamado Maestro Corvus, era conocido por su falta de paciencia con estudiantes débiles, y Adrian era su blanco favorito. «Señor Noctis», ladró Corvus, «demuestre la técnica de coagulación instantánea». Adrian se acercó al frente de la clase, sus manos temblando. Frente a él había un vaso de sangre animal, práctica estándar para estas lecciones. Se suponía que debía usar sus poderes para solidificar la sangre con un simple gesto mental. Cerró los ojos, concentrándose como le habían enseñado. Visualizó las moléculas de sangre uniéndose, endureciéndose. Extendió su mano hacia el vaso. Nada sucedió. Las risas comenzaron inmediatamente. Adrian apretó los dientes, tratando de nuevo. Esta vez sintió un chispazo de poder, pero era salvaje, incontrolable. En lugar de coagular la sangre, el vaso explotó, salpicando sangre por toda la clase. El silencio que siguió fue peor que las risas. Adrian estaba congelado en su lugar, mirando el desastre que había creado, sintiendo el peso de cada mirada en su espalda. «Patético», dijo Corvus con disgusto. «Absolutamente patético. 300 años y todavía no puede controlar el más básico. No es su culpa». Todos se giraron. La voz había venido de atrás del salón, donde una chica que Adrian apenas conocía se había puesto de pie. Era Isabel, una vampira tranquila que rara vez hablaba en clase. «¿Disculpa?», dijo Corvus con peligro en su voz. Isabel levantó la barbilla. «Dije que no es su culpa. La técnica que está enseñando asume que todos procesamos el poder de la misma manera. Pero algunos vampiros tienen diferentes patrones energéticos. Necesitan un enfoque diferente». «¿Y tú eres una experta ahora?», se burló Corvus. «Mi madre es una investigadora de magia vampírica», respondió Isabel con calma. «Ha estado estudiando variaciones en manifestaciones de poder durante 2 siglos». Según su investigación, aproximadamente el 10% de los vampiros tienen lo que ella llama patrones de poder invertidos. Requieren visualización contraintuitiva. Adrian la miraba boquiabierto.
¿Esta chica que nunca le había hablado estaba defendiéndolo? Corvus parecía a punto de argumentar, pero la mención de investigación real lo detuvo. Él era cruel, pero no estúpido. Muy bien, entonces demuéstranos este enfoque diferente. Isabel se acercó a Adrian, ignorando las miradas de toda la clase. ¿Puedo?, preguntó, señalando un nuevo vaso de sangre que un asistente había traído. Adrian asintió, sin palabras. «Está bien», dijo Isabel en voz baja. «No visualices la sangre endureciéndose. Eso va contra tu naturaleza. En cambio, visualízala liberándose. Imagina cada molécula soltando todo menos su conexión con las moléculas alrededor. No la estás forzando a solidificarse, la estás liberando a su estado natural de unión». Era lo opuesto de todo lo que Adrian había aprendido. Pero algo en las palabras de Isabel resonó con él. Liberación en lugar de control. Soltar en lugar de agarrar. Extendió su mano nuevamente, esta vez visualizando como Isabel había descrito. Y para su absoluto asombro, sintió su poder fluir suave y naturalmente. La sangre en el vaso comenzó a solidificarse, primero en los bordes, luego hacia el centro, hasta que todo el contenido era una masa sólida y brillante. El silencio en el salón era ensordecedor. Yo lo hice», susurró Adrian, mirando incrédulamente. «Lo hiciste», confirmó Isabel, con una pequeña sonrisa. Incluso Corvus parecía impresionado, aunque claramente no quería admitirlo. Interesante. Señorita Devereux, tal vez debería compartir la investigación de su madre con el consejo académico. Podría haber otros estudiantes que se beneficien. Señor Noctis, continúe practicando con este método. Clase, despedida». Mientras los estudiantes salían, Adrian se acercó a Isabel. «Gracias». No tenías que hacer eso. Isabel se encogió de hombros. Claro que tenía que hacerlo. Es injusto cuando los profesores enseñan solo una forma de hacer las cosas y luego culpan a los estudiantes por ser diferentes. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó Adrian. «No somos amigos, apenas nos hemos hablado». «Porque he estado observándote», admitió Isabel, «y he visto cómo Cassius y los otros te tratan. Es horrible. Nadie merece eso, especialmente no alguien que claramente se esfuerza tanto como tú». «Yo no sé qué decir». «No tienes que decir nada», dijo Isabel. «Pero si alguna vez quieres estudiar juntos o simplemente hablar, mi dormitorio es el 237 en la Torre Este». Con eso, se fue, dejando a Adrian parado en el aula vacía, sosteniendo la sangre solidificada como si fuera el tesoro más precioso del mundo. Esa noche, cuando Rosa llegó a limpiar, encontró a Adrian sonriendo por primera vez desde que lo conocía. «Alguien tuvo un buen día», observó Rosa con una sonrisa. «Hice magia hoy», dijo Adrian, las palabras saliendo en una prisa emocionada sin ningún tartamudeo. «Magia real, apropiada. Y alguien me defendió frente a toda la clase. Y creo que tal vez hice una amiga». Rosa dejó su trapeador y le dio un abrazo improvisado. «Eso es maravilloso, cariño. ¿Ves? Te dije que las cosas mejorarían». «Tenías razón», admitió Adrian, «sobre la bondad propagándose. Creo que tu bondad hacia mí me dio el coraje de ser diferente, de no rendirme. Y ahora alguien más está mostrando bondad. Y es como ondas en un estanque», sugirió Rosa con un brillo en sus ojos. «Exactamente», dijo Adrian, sintiendo algo que solo podía describir como alegría. «Rosa, ¿cómo puedo agradecerte por todo lo que has hecho por mí?» Rosa negó con la cabeza. «No necesitas agradecerme, Adrian. Solo pasa adelante». Cuando veas a alguien que está luchando, que está solo, que necesita escuchar que importa, sé esa persona para ellos. Así es como me agradeces». Adrian asintió solemnemente. «Lo haré, lo prometo». Y mantuvo esa promesa. Durante las semanas siguientes, comenzó a buscar activamente a otros estudiantes que parecían marginados o solitarios.
No era fácil. Su propia reputación como el príncipe patético significaba que muchos eran escépticos de sus intenciones. Pero persistió. Le dejó una nota a un estudiante joven que había visto llorando en la biblioteca. No estás solo. Ayudó a un compañero de clase que luchaba con su tarea de historia sin esperar nada a cambio. Incluso defendió a un estudiante humano, un becario raro de la escuela humana local, cuando Cassius comenzó a molestarlo. «Déjalo en paz», dijo Adrian, interponiéndose entre Cassius y el niño humano aterrorizado. Cassius se rió. «¿O qué, principito? ¿Vas a tartamudear hasta que me aburra? ¿O podrías recordar que la academia tiene reglas estrictas contra la intimidación?» Intervino Isabel, quien había aparecido al lado de Adrian. «Y que el director se toma esas reglas muy en serio desde el nuevo edicto del rey Noctis». Era una mentira, por supuesto. No había tal edicto. Pero Cassius no estaba dispuesto a arriesgar la ira del rey vampiro para averiguarlo. «Como sea», gruñó, alejándose. «Este lugar se está volviendo demasiado blando de todos modos». El estudiante humano, un chico de unos 16 años, miró a Adrian con una mezcla de asombro y gratitud. «Gracias. Yo pensé que todos los vampiros nobles eran como él». «La mayoría lo son», admitió Adrian, «pero algunos de nosotros estamos tratando de ser mejores». Y así, lentamente pero seguramente, Adrian Noctis comenzó a encontrar su lugar. No como el hijo perfecto y feroz que su padre esperaba, no como el guerrero legendario que todos asumían que debería ser, sino como algo diferente, algo único. Se convirtió en el estudiante que otros buscaban cuando necesitaban ayuda, el que escuchaba sin juzgar, el que recordaba que la bondad era su propia forma de poder. Su amistad con Isabel creció también. Estudiaban juntos en la biblioteca, compartían comidas en el gran comedor, donde su presencia juntos causaba revuelo entre los chismosos de la academia, y ella le enseñó más sobre su teoría de patrones de poder invertidos. Resultó que Isabel también era considerada diferente, una intelectual en una sociedad que valoraba la fuerza física sobre todo, y había encontrado sus propias formas de navegar ese ostracismo. «¿Sabes?», dijo Isabel una noche mientras revisaban textos antiguos. «Creo que podría ser un gran líder algún día, no como tu padre, algo nuevo». Adrian se rió. «Mi padre vivirá para siempre, no hay algún día en mi futuro». «Los vampiros pueden vivir para siempre», corrigió Isabel, «pero eso no significa que gobiernen para siempre. Los tiempos cambian, las sociedades evolucionan, y eventualmente necesitaremos líderes que entiendan compasión además de poder». Era un pensamiento radical, casi herético, pero mientras Adrian lo consideraba, se dio cuenta de que tal vez Isabel tenía razón. Tal vez su diferencia no era una debilidad después de todo. Tal vez era exactamente lo que el mundo necesitaba. Pero primero, tenía que hacer algo que había estado evitando durante demasiado tiempo. Tenía que hablar con su padre. El castillo Noctis era un monumento a siglos de poder vampírico. Torres que se elevaban hacia el cielo nocturno, pasillos tan vastos que incluso con velocidad sobrenatural tomaba minutos cruzarlos, y un salón del trono que podía albergar a 1000 cortesanos cómodamente. Adrian había vivido aquí toda su vida, pero nunca se había sentido como un hogar, solo un museo donde él era otra curiosidad en exhibición. El estudio privado de su padre estaba en la torre más alta, un lugar al que Adrian rara vez era convocado y al que nunca se aventuraba voluntariamente. Pero esta noche, armado con las lecciones de Rosa y el coraje de sus recientes éxitos, Adrian subió las escaleras serpenteantes con determinación. Tocó la puerta masiva de roble. «Entra». La voz de Alaric era profunda y resonante, el tipo de voz que comandaba obediencia sin esfuerzo. Adrian empujó la puerta abierta y entró. El estudio era sorprendentemente simple para un rey, estantes llenos de libros antiguos, un escritor de madera oscura cubierto de documentos, y ventanas que daban a la ciudad nocturna abajo. Alaric estaba parado frente a una de esas ventanas, su silueta imponente recortada contra las luces distantes. «Adrian»,
dijo sin girarse. «Esto es inesperado. ¿Ha sucedido algo en la academia?» No, padre», dijo Adrian, maldiciendo el tartamudeo que regresó bajo el peso de la presencia de su padre. «Yo solo quería hablar contigo». Ahora Alaric se giró, sus ojos carmesíes examinando a Adrian con esa mirada penetrante que siempre lo hacía sentir transparente. ¿Hablar? ¿Sobre qué? Adrian respiró profundo. «Sobre nosotros, sobre nuestra familia». Alaric arqueó una ceja. «No tenemos una familia, Adrian. Tenemos una dinastía». «Exactamente», dijo Adrian, encontrando su voz. «Y tal vez ese sea el problema». Por primera vez en su memoria, Adrian vio genuina sorpresa cruzar el rostro de su padre. «Explícate». «Nunca hemos sido padre e hijo», dijo Adrian, las palabras saliendo más fácilmente ahora que había comenzado. «Solo has sido el rey, y yo he sido el heredero. Pero yo necesito más que eso. Necesito saber que importo a alguien, no como un peón político o un futuro rey, sino como persona». Alaric permaneció en silencio durante un largo momento. Luego, para sorpresa de Adrian, se acercó a un armario y sacó una botella de vino de sangre, una mezcla rara reservada para ocasiones especiales, y 2 copas. Sirvió ambas y le ofreció una a Adrian. «Siéntate», ordenó, señalando las sillas junto a la chimenea. Adrian obedeció, sosteniendo la copa, pero sin beber. Alaric se sentó frente a él, mirando al fuego durante un largo momento. Antes de hablar, «Tu madre», comenzó abruptamente, «se habría burlado de mí si pudiera verme ahora. Me advirtió que esto sucedería». «¿Qué cosa?», preguntó Adrian. «Que mi miedo me convertiría en el tipo de padre que nunca quise ser», dijo Alaric, y había algo en su voz que Adrian nunca había escuchado antes. ¿Arrepentimiento? «Tu madre era extraordinaria, Adrian, feroz y gentil al mismo tiempo, fuerte pero compasiva. Ella me equilibraba de maneras que no aprecié completamente hasta que se fue». Adrian se inclinó hacia adelante, colgado de cada palabra. Su padre nunca hablaba así, nunca mostraba esta vulnerabilidad. «Cuando murió», continuó Alaric, «algo en mí murió también. Y cuando te miré, este bebé diminuto que me había costado lo único que amaba, no sabía cómo sentirme. Te amaba, pero también te culpaba, y me odiaba por culparte». «Padre», comenzó Adrian, pero Alaric levantó una mano. «Déjame terminar. Decidí que la mejor manera de protegerte era convertirte en alguien tan fuerte que nunca pudieras ser herido. Te empujé, te exigí, te critiqué, pero lo que realmente estaba haciendo era alejándote porque no sabía cómo amarte sin recordar lo que había perdido. Las tierras, algo que Adrian no sabía que los vampiros antiguos podían derramar, brillaban en los ojos de Alaric. Y en el proceso te hice sentir exactamente como me sentía yo, solo e indigno de amor». Adrian sintió su propia visión nublarse. «No sabía, nunca dijiste». «Porque soy un tonto», dijo Alaric con amargura, «un rey 1000 veces centenario que no puede descubrir cómo hablar con su propio hijo». «Tu madre se habría avergonzado de mí». «Dime de ella», dijo Adrian de repente. «Por favor». «Nadie me cuenta sobre ella. Solo dicen que era perfecta, hermosa, fuerte, pero quiero saber quién era realmente». Alaric sonrió, una expresión genuina que transformó su rostro. Se reía mucho. Era lo primero que notabas de ella. Esa risa era como música. Y era terrible en cocinar. Insistía en intentarlo a pesar de que no necesitamos comida, pero lo intentaba de todos modos, porque decía que el proceso la hacía feliz. Adrian escuchó mientras su padre hablaba durante horas, compartiendo historias que nunca había contado. Sobre cómo conoció a la madre de Adrian, una vampira y noble de una corte distante que había desafiado a Alaric en combate y casi ganó. Sobre su cortejo, que fue tan lleno de debates apasionados como de romance.
sobre cómo ella había insistido en cambiar ciertas leyes crueles en su territorio, suavizando los bordes del reinado de Alaric con su compasión. «Ella te habría amado exactamente como eres», dijo Alaric finalmente. «No habría tratado de cambiarte. Habría encontrado tus fortalezas y las habría nutrido. Habría sido la madre que necesitabas. Pero está muerta», dijo Adrian en voz baja, «y tengo que vivir con el padre que tengo». «Sí», concordó Alaric, «un padre que ha cometido muchos errores, pero que quiere hacerlo mejor». «Si me dejas». Adrian miró a este hombre, su padre, el legendario rey vampiro, y vio por primera vez no a un monstruo o a un ideal imposible, sino a una persona, herida, defectuosa, tratando de navegar una pérdida que había durado siglos. «Me gustaría eso», dijo Adrian, «pero necesito que sepas algo. No voy a ser como tú. No puedo ser. Soy diferente, y he dejado de disculparme por eso». «Bien», dijo Alaric, y para sorpresa de Adrian, parecía aliviado. «Porque este mundo no necesita otro yo. Ya hay suficiente oscuridad y crueldad. Tal vez necesita a alguien que pueda ser fuerte de manera diferente». «Conocí a alguien», dijo Adrian de repente. «Una conserje humana en la academia. Su nombre es Rosa». Alaric frunció el ceño. «¿Una conserje? Adrian, no es apropiado que...» «Ella me salvó», interrumpió Adrian. «Cuando estaba en mi punto más bajo, cuando pensaba que no valía nada, me dejó una nota que decía, tú importas. 2 palabras, padre. Eso es todo lo que tomó, y me cambió completamente». Alaric permaneció en silencio, procesando esto. «Ella me enseñó que la bondad es poder», continuó Adrian, «que preocuparse por otros no te hace débil, que ser diferente puede ser una fortaleza. Y me di cuenta de que si una simple conserje humana pudo ver valor en mí cuando nadie más lo hizo, entonces tal vez ese valor realmente existe. Me gustaría conocer a esta mujer», dijo Alaric lentamente. «Cualquiera que pueda hacer tal diferencia en tu vida, claramente tiene sabiduría que yo carezco». Adrian sonrió. Era un comienzo, no una solución mágica a siglos de distancia, pero un comienzo genuino. «Hay una cosa más», dijo Adrian. «He estado pensando en el futuro, en el tipo de líder que quiero ser algún día, y sé que no será como tú. Quiero construir puentes, no muros. Quiero ser conocido por compasión además de fuerza». «Esa será una difícil transición», advirtió Alaric. «Hay muchos en nuestra corte que ven la compasión como debilidad». «Entonces tendrán que aprender», dijo Adrian con convicción, «porque no voy a cambiar quién soy para complacerlos». Alaric estudió a su hijo, y Adrian pudo ver evaluación en esos ojos. Finalmente su padre asintió. «Muy bien. Entonces tal vez es hora de que comencemos a prepararte para un tipo diferente de liderazgo. No puedo prometerte que será fácil, y habrá oposición, pero si esto es lo que realmente quieres, te apoyaré». Adrian sintió algo soltarse en su pecho, una tensión que había estado cargando durante tanto tiempo que había olvidado que estaba ahí. «Gracias, padre». «No me agradezcas todavía», dijo Alaric con una pequeña sonrisa. «Todavía voy a ser duro contigo, solo que de manera diferente. Porque si vas a cambiar nuestra sociedad, necesitarás ser incluso más fuerte de lo que yo imaginaba, solo que una fortaleza diferente». Hablaron hasta que el cielo comenzó a iluminarse con los primeros rayos del amanecer. Cuando Adrian finalmente dejó el estudio de su padre, sintió como si hubiera escalado una montaña y descubierto un paisaje completamente nuevo al otro lado. Las cosas no cambiarían de la noche a la mañana. Alaric todavía sería exigente, todavía esperaría excelencia, pero ahora había comprensión entre ellos. Y más importante, había la promesa de algo que Adrian nunca había tenido antes, una verdadera relación con su padre. Esa noche, en lugar de ir directamente a la academia, Adrian hizo un desvío por la humilde casa de Rosa. Era un edificio de apartamentos modesto en el distrito humano de la ciudad, el tipo de lugar donde las familias trabajadoras luchaban por sobrevivir. Tocó la puerta del apartamento 3B nerviosamente. Rosa abrió, sorprendida de verlo. «Adrian, ¿qué estás haciendo aquí?
El sol saldrá pronto. Lo sé, dijo Adrian, pero quería que conocieras a alguien. Mi padre, el rey vampiro, me pidió que te invitara al castillo. Quiere agradecerte personalmente por salvarme. Rosa parpadeó con sorpresa. ¿El rey vampiro quiere conocerme? ¿A mí? Le conté sobre ti, explicó Adrian, sobre cómo tus palabras me cambiaron, sobre cómo me enseñaste que importo. Y él quiere conocer a la mujer que pudo hacer lo que él no podía. Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas. Oh, cariño, no hice nada especial. Hiciste todo, corrigió Adrian, y quiero que mi familia, lo que queda de ella, te conozca. Por favor, di que vendrás. Rosa lo miró, este joven vampiro que había cambiado tanto en tan poco tiempo, y asintió. Por supuesto que iré. Mientras Adrian regresaba a la academia en los últimos momentos antes del amanecer, reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida. Todo debido a una conserje que se tomó el tiempo de ver más allá de sus fracasos hacia el chico herido debajo. Una mujer que dejó 2 palabras simples en una nota y desencadenó una transformación que nadie, menos de todos Adrian mismo, había visto venir. Tú importas. Esas palabras todavía estaban en su mesita de noche, ese pedazo de papel ahora arrugado y atesorado. Y cada vez que Adrian dudaba de sí mismo, cada vez que el viejo miedo amenazaba con regresar, las miraba y recordaba. Él importaba, no por su línea de sangre, o su poder o las expectativas que otros ponían sobre él, sino simplemente por existir, porque era Adrian, imperfecto y único, y valioso exactamente como era. Y ahora era su turno de asegurarse de que otros supieran que ellos también importaban. Los meses siguientes trajeron cambios que resonaron por toda la academia nocturna y más allá. Adrian comenzó un club informal que llamó el Círculo de la Bondad, un nombre que hizo que Cassius y sus amigos se burlaran sin piedad, pero que atrajo a un número creciente de estudiantes que estaban cansados de la crueldad que saturaba su sociedad. El club se reunía semanalmente en una de las aulas vacías, y su único propósito era simple: identificar a alguien que estuviera luchando y encontrar una manera de ayudar. Podía ser tan simple como dejar una nota de ánimo, o tan involucrado como organizar sesiones de estudio para alguien que estaba fallando. No había jerarquía, no había estatus que importara. En el círculo todos eran iguales. Isabel fue uno de los primeros miembros, por supuesto, pero también se les unieron otros que Adrian nunca había esperado. Selene, la chica cuyos libros había recogido. Marcus, un estudiante silencioso que resultó ser brillante en matemáticas y comenzó a tutorar a otros libremente. Incluso algunos estudiantes humanos de la escuela vecina comenzaron a asistir, creando un puente sin precedentes entre las dos instituciones. Rosa asistió a algunas reuniones también, y su presencia, una conserje humana sentándose entre nobles vampíricos, causó un escándalo inicial. Pero se ganó rápidamente a todos con su sabiduría práctica y su genuina preocupación por cada estudiante. ¿Saben cuál es su superpoder?, les dijo a los estudiantes una noche. No son sus poderes vampíricos. Es su capacidad de elegir bondad cuando sería más fácil ser cruel. Eso es verdadero poder. Eso es lo que cambia mundos. Pero no todo fue fácil. Cassius y su grupo intensificaron sus ataques, resentidos por el creciente respeto que Adrian comenzaba a recibir. Una noche, emboscaron a Adrian en su camino de regreso a su dormitorio. «Eres una vergüenza», sisió Cassius, acorralando a Adrian contra una pared. «Un vampiro que abraza a humanos, que predica bondad como si fuéramos alguna especie de cultistas de la paz. Estás haciendo que todos parezcamos débiles». Adrian sintió el miedo familiar trepar por su columna vertebral, pero esta vez también sintió algo más: ira. No por sí mismo, sino por todos a quienes Cassius había intimidado, todos a quienes había hecho sentir menos que. «No», dijo Adrian, su voz sorprendentemente firme.
La debilidad es necesitar poner a otros abajo para sentirte superior. La debilidad es tener tanto miedo de cambiar que atacas a cualquiera que sea diferente. Yo podría tartamudear, mis poderes podrían ser impredecibles, pero al menos no soy un cobarde. El puño de Cassius se detuvo a centímetros de la cara de Adrian. No porque Adrian lo hubiera detenido, aún no era rival físicamente para un vampiro entrenado en combate, sino porque una mano atrapó la muñeca de Cassius en el aire. Suficiente. Alaric Noctis estaba parado detrás de Cassius y la temperatura en el pasillo pareció caer varios grados. El rey vampiro tenía a Cassius agarrado con fuerza sobrenatural, y sus ojos ardían con una furia que hacía que incluso Adrian retrocediera instintivamente. «Padre», comenzó Adrian, pero Alaric negó con la cabeza. «Cassius, hijo del duque de las sombras del norte», dijo Alaric, su voz letal y suave. «¿Crees que no he estado observando? ¿Crees que no sé que has estado aterrorizando a estudiantes durante años?» Yo solo estaba», tartamudeó Cassius. «Silencio», ordenó Alaric. «Harás esto. Te disculparás con mi hijo. Luego te disculparás con cada estudiante que has intimidado. Luego asistirás a este círculo de la bondad que tanto desprecias y aprenderás lo que significa la verdadera fuerza. O tu familia enfrentará mi desagrado. ¿Está claro?» Cassius asintió miserablemente. Alaric lo soltó, y el joven vampiro prácticamente huyó por el pasillo. Cuando se fueron, Alaric se giró hacia Adrian. «¿Estás bien?» Adrian asintió, todavía aturdido. «¿Cuánto tiempo has estado observando?» «Desde el principio», admitió Alaric. «He tenido guardias informándome sobre tu progreso, sobre este club que comenzaste, sobre los cambios que estás generando en la academia». Hizo una pausa, luego agregó más suavemente. «Estoy orgulloso de ti, Adrian». Eran palabras que Adrian nunca pensó que escucharía. Se paró ahí, en el pasillo vacío de la academia, y dejó que se hundieran. «Gracias, padre». «No me agradezcas todavía», dijo Alaric, «porque ahora que has comenzado esto, vas a necesitar terminarlo. Los cambios que estás iniciando no se detendrán en esta academia, se extenderán a toda nuestra sociedad. Y eso enfrentará oposición de aquellos que se benefician de cómo son las cosas ahora». «Lo sé», dijo Adrian, «pero tengo que intentarlo, por todos los que se sienten como yo me sentía, solos, inútiles, como si no importaran». Alaric puso una mano en el hombro de Adrian. «Entonces no lo harás solo. Tienes mi apoyo. Y más importante, tienes algo que yo nunca tuve a tu edad, el coraje de ser diferente». Esa noche, en la siguiente reunión del Círculo de la Bondad, Adrian anunció un nuevo proyecto. Inspirado por el ejemplo de Rosa, iban a crear un sistema de notas en toda la academia. Cualquier estudiante podía escribir una nota de ánimo y dejarla para alguien que lo necesitara. Anónimo, simple, pero poderoso. «Todos importan», dijo Adrian a los miembros reunidos. «Cada persona en esta academia, en esta ciudad, en este mundo. Y a veces, lo único que se necesita es que alguien se los recuerde». Repartieron papel y bolígrafos, y pronto los estudiantes estaban escribiendo con entusiasmo. Algunos escribieron múltiples notas, otros lucharon por encontrar las palabras correctas, pero todos participaron. Al final de la noche tenían cientos de notas, pequeños recordatorios de valor y valía. Y durante la semana siguiente aparecieron misteriosamente por toda la academia. En casilleros, en escritorios, deslizadas bajo puertas de dormitorios. Tu lucha es válida. No estás solo. El mundo es mejor contigo en él. Tú importas. Y lentamente, algo cambió en la academia nocturna.
Las risas crueles se volvieron menos frecuentes. Los estudiantes comenzaron a buscar maneras de ayudarse mutuamente, en lugar de derribarse. Los profesores notaron mejores calificaciones, menos conflictos, un ambiente más positivo en general. Rosa observaba todo con lágrimas de orgullo. «Mira lo que comenzaste», le dijo a Adrian una noche. «Una nota simple, y ahora mira». «No», corrigió Adrian, «mira lo que comenzaste tú. Yo solo estoy pasándolo adelante». «Entonces, supongo que ambos lo comenzamos», dijo Rosa con una sonrisa, «y ahora es más grande que cualquiera de nosotros». Tenía razón. La iniciativa de las notas se extendió más allá de la academia hacia la ciudad vampírica más grande. Pronto, vampiros por toda la metrópoli estaban dejando notas de bondad para extraños, en el mercado nocturno, en los carruajes públicos, en los parques y plazas. Y no solo vampiros, los humanos que vivían en la ciudad comenzaron a participar también, creando puentes entre especies que habían existido en desconfianza mutua durante siglos. El movimiento llegó a ser conocido como las palabras que importan, y mientras Adrian nunca se adjudicó el crédito públicamente, todos sabían dónde había comenzado. El hijo tímido y tartamudo del rey vampiro había iniciado una revolución de bondad. Pero como su padre había advertido, no todos estaban contentos con estos cambios. Había vampiros de la vieja guardia que veían la bondad como debilidad, que creían que los humanos eran inferiores y que cualquier puente entre especies diluía su poder, y estaban decididos a detenerlo. La amenaza llegó en forma de una carta entregada a Alaric, firmada por el Consejo de Antiguos, un grupo de vampiros milenarios que tradicionalmente aconsejaban al rey, pero que habían crecido insatisfechos con la dirección de su reinado. «O detienes la influencia de tu hijo», decía la carta, «o lo haremos nosotros». La tensión en el castillo Noctis era palpable. Alaric había convocado una reunión de emergencia de su consejo personal y por primera vez invitó a Adrian a asistir. El joven vampiro se sentó en una de las grandes sillas de roble tratando de no verse tan intimidado como se sentía. «El Consejo de Antiguos está amenazando con tomar acción directa», dijo Marcus Corvus, el asesor principal de Alaric, no relacionado con el maestro cruel de la academia, mientras pasaba la carta. «Ven el movimiento de bondad como una amenaza a nuestra estructura de poder tradicional». «Entonces déjalos que vengan», dijo Adrian, sorprendiendo a todos con la firmeza de su voz. «No voy a detener algo que está haciendo bien solo porque a algunos vampiros viejos les molesta». «Adrian», dijo Alaric con advertencia, «estos no son solo vampiros viejos, son algunos de los seres más poderosos en nuestro mundo. Han sobrevivido durante milenios porque son despiadados y estratégicos». «Entonces seré estratégico también», dijo Adrian, «pero no voy a comprometerme en esto. Demasiadas personas han encontrado esperanza en este movimiento. No puedo quitársela». Alaric miró a su hijo con algo parecido al orgullo. «Entonces necesitamos un plan. El Consejo se reunirá en 3 días para emitir su ultimátum formal. Necesitamos estar preparados». Durante las siguientes 72 horas, Adrian trabajó incansablemente. Con la ayuda de Isabel, Rosa y los miembros del Círculo de la Bondad, recopilaron testimonios, historias de estudiantes cuyas vidas habían sido cambiadas por el movimiento, evidencia de mejores calificaciones, reducción en incidentes violentos, mejor moral en general. También recopilaron algo más, números. Resultó que el movimiento de bondad era inmensamente popular entre los vampiros más jóvenes y la población humana, que juntos representaban la mayoría de la ciudad. Los ancianos podían tener poder, pero Adrian tenía personas. El día de la reunión, el gran salón del consejo estaba lleno a rebosar. Los ancianos se sentaron en pedestales elevados, sus rostros antiguos grabados con siglos de arrogancia. En el centro estaba Vladimir el Eterno, el vampiro más antiguo del hemisferio, quien había sobrevivido durante casi 3000 años.
Alaric noctis, comenzó Vladimir, su voz resonando en la cámara. Has permitido que tu hijo deforme nuestra sociedad con nociones blandas de bondad y coexistencia. Esto termina ahora, o enfrentarás las consecuencias. Con el debido respeto, anciano Vladimir, dijo Adrian, poniéndose de pie antes de que su padre pudiera responder. No soy yo quien está deformando la sociedad, estoy sanándola. Un murmullo recorrió la cámara. Los ancianos intercambiaron miradas de ultraje. ¿Te atreves a dirigirte a nosotros, niño? Sisó otro anciano. Me atrevo, dijo Adrian, manteniendo su voz firme a pesar del miedo que corría por sus venas. Porque a diferencia de ustedes, no he pasado milenios tan removidos de gente común que he olvidado lo que significa luchar. He visto el daño que nuestra arrogancia causa. He conocido vampiros que se odian a sí mismos por su naturaleza. He visto humanos que viven con miedo. Y he decidido que puede haber una mejor forma. ¿Mejor?, se burló Vladimir. Somos depredadores, niño. Esa es nuestra naturaleza. Tu bondad niega lo que somos. No, corrigió Adrian. Mi bondad reconoce que somos más que solo depredadores. Tenemos elección, tenemos razón, y podemos elegir ser mejores que nuestros instintos. Levantó los testimonios que había recopilado. Estos son de estudiantes cuyas vidas han sido transformadas, no debilitadas, transformadas. Están aprendiendo mejor, creando más, construyendo en lugar de destruir. ¿Y saben por qué? Porque finalmente sienten que su existencia tiene propósito más allá de la supervivencia. Caminó hacia adelante, dirigiéndose no solo a los ancianos sino a toda la cámara. Durante siglos hemos gobernado a través del miedo, y ha funcionado, después de una manera. Hemos sobrevivido, pero ¿es suficiente? ¿O merecemos prosperar? Palabras bonitas, dijo Vladimir con desdén, pero irrelevantes. El poder es lo que importa. Y tú, niño, no tienes ninguno. ¿No? Adrian sintió algo despertar dentro de él, algo que había estado durmiendo durante 3 siglos. Su poder, salvaje e impredecible, de repente cristalizó. Extendió su mano, y las sombras en la habitación respondieron, no con la fuerza bruta que su padre podía ordenar, sino con algo diferente, algo nuevo. Las sombras tomaron forma, creando imágenes en el aire. Escenas de la ciudad, vampiros y humanos trabajando juntos, estudiantes de diferentes especies compartiendo conocimiento. Una visión del futuro que podría ser. Esto es mi poder. No es conquistar o destruir, es crear puentes, crear esperanza, inspirar cambio. ¿Y saben qué, ancianos? Eso es más poderoso que toda su fuerza combinada, porque afecta corazones, no solo cuerpos. El silencio en la cámara era absoluto. Incluso los ancianos parecían impresionados, aunque reacios a admitirlo. Entonces Alaric habló, su voz llenando el espacio. Mi hijo tiene razón. He pasado 1000 años gobernando a través del poder y ha mantenido orden. Pero orden no es lo mismo que paz. Supervivencia no es lo mismo que prosperidad. Tal vez es hora de que intentemos algo diferente. ¿Estás del lado de este niño idealista?, exigió Vladimir. Estoy del lado de mi hijo, corrigió Alaric. Y más que eso, estoy del lado del futuro. Porque lo que Adrian está construyendo no es solo un movimiento bonito, es la evolución de nuestra especie. Y aquellos que no pueden evolucionar están condenados a la extinción. Los ancianos se reunieron, susurrando furiosamente entre ellos. Finalmente, Vladimir habló de nuevo. Muy bien, permitiremos que este experimento continúe, pero bajo una condición. En un año debe mostrar resultados medibles.
reducción en crimen, aumento en productividad, evidencia genuina de que su bondad hace más que solo crear sentimientos cálidos. ¿Acepta estos términos? Adrian miró a su padre, quien asintió casi imperceptiblemente. «Acepto. Entonces están avisados», dijo Vladimir. «Si fallas, si tu movimiento colapsa, entonces el Consejo actuará para restaurar el orden tradicional, y no seremos gentiles al respecto». La reunión se levantó, y cuando Adrian salió de la cámara, se sentía simultáneamente triunfante y aterrador. Había ganado un año para probar que la bondad podía cambiar el mundo. Rosa lo estaba esperando afuera, junto con Isabel y otros miembros del círculo. Cuando vieron su expresión, comprendieron. «Un año», dijo Adrian simplemente. «Tenemos un año para demostrar que esto funciona». Rosa tomó su mano. «Entonces lo haremos funcionar, juntos». E iniciaron la campaña más ambiciosa aún. No más solo notas y palabras amables, aunque esas continuarían. Ahora expandirían a proyectos tangibles. Programas de mentoría entre vampiros jóvenes y estudiantes humanos. Iniciativas de servicio comunitario que reunían diferentes especies. Centros de recursos donde cualquiera, inmortal o mortal, podía recibir ayuda sin juicio. Adrian se convirtió en la cara del movimiento, y aunque todavía tartamudeaba ocasionalmente, especialmente cuando estaba nervioso, su mensaje resonaba. Porque no predicaba perfección, predicaba progreso. No demandaba que todos cambiaran de la noche a la mañana, solo pedía que intentaran ser un poco más amables, un poco más comprensivos cada día. Y lentamente la ciudad cambió. Los crímenes violentos disminuyeron a medida que los vampiros jóvenes encontraron propósito más allá de sus impulsos predatorios. La productividad aumentó a medida que la colaboración entre especies condujo a innovación. Incluso la atmósfera general de la ciudad se sintió diferente, más esperanzosa, más viva. No fue perfecto. Había contratiempos. Algunos vampiros de la vieja escuela se resistieron violentamente, conduciendo a enfrentamientos ocasionales. Algunos humanos permanecían desconfiados, incapaces de olvidar siglos de opresión. Pero con cada desafío, el movimiento se adaptaba, aprendía, crecía más fuerte. Y a través de todo, Adrian tenía su nota original en su escritorio. «Tú importas», las palabras que habían iniciado todo. 9 meses después del ultimátum del Consejo, Adrian estaba revisando informes con su padre cuando Alaric dijo algo inesperado. «Tu madre habría estado tan orgullosa de ti». Adrian levantó la mirada, sorprendido. «¿De verdad?» «Absolutamente», dijo Alaric, con esa rara sonrisa genuina que ahora veía más frecuentemente. Ella siempre creía que el poder debía usarse para elevar, no para oprimir. Tú estás viviendo esa visión de maneras que ni ella podría haber imaginado. «Desearía haberla conocido», dijo Adrian en voz baja. «También yo», admitió Alaric, «pero veo tanto de ella en ti. Tu compasión, tu persistencia, tu capacidad de ver potencial donde otros ven debilidad». Hizo una pausa, luego agregó. «He estado pensando, cuando eventualmente tomes el trono, y será algún día, incluso si ese día está siglos adelante, serás un tipo diferente de rey. Mejor, creo». «No puedo ser tú, padre», dijo Adrian, «ni siquiera quiero intentarlo». «Bien», dijo Alaric, «porque este mundo no necesita otro yo, necesita a alguien como tú. Alguien que pueda ser fuerte sin ser cruel, poderoso sin ser tiránico, un líder que gobierne no a través del miedo, sino a través de la inspiración». Eran palabras que Adrian nunca pensó que escucharía de su padre. Lo llenaron con un sentido de propósito que ninguna alabanza pública podría igualar. Cuando el año finalmente llegó a su fin, los resultados eran innegables. El crimen violento había bajado un 40%.
La colaboración económica entre comunidades vampíricas y humanas había aumentado la prosperidad para todos. Las encuestas mostraban niveles dramáticamente más altos de satisfacción de vida entre residentes de todas las especies. El Consejo de Ancianos se reunió nuevamente, y esta vez incluso Vladimir el Eterno no pudo negar los números. «Parece», dijo el anciano vampiro con algo que podría haber sido respeto, «que has probado tu punto, Joven Noctis. Tu bondad ha producido resultados medibles». «No es mi bondad», corrigió Adrian, «es nuestra bondad». Cada persona que dejó una nota, cada vampiro que eligió mentoría sobre intimidación, cada humano que dio una oportunidad a su vecino vampírico. Esto fue creado por miles de pequeños actos de bondad acumulándose en algo transformador. «No obstante», dijo Vladimir, «has creado algo notable. El Consejo retirará su oposición. Tu movimiento puede continuar». Era una victoria, pero Adrian sabía que el trabajo estaba lejos de terminar. Cambiar corazones y mentes era un proyecto de por vida, no de un año, pero era un comienzo. Esa noche, Adrian visitó a Rosa en su apartamento. La encontró en la cocina, preparando té para sus hijos que ahora visitaban regularmente. Miguel había traído a su nueva novia. Carmen compartía historias de la escuela de enfermería. Luis mostraba sus últimas obras de arte, que eran notablemente talentosas. «¡Adrian!», exclamó Rosa cuando lo vio. «Escuchamos las noticias. ¡Ganaste!». «Ganamos», corrigió Adrian. «Ninguno de esto habría sido posible sin ti». Rosa lo abrazó con fuerza. «Todo lo que hice fue dejar una nota pequeña». «Esa nota pequeña cambió mi vida», dijo Adrian. «Y a través de mí cambió una ciudad». Nunca subestimes el poder de dos palabras simples. Tú importas. Pasó la velada con la familia de Rosa, compartiendo comida, aunque no podía comerla, fingía por cortesía, y risas. Esto era lo que había estado luchando por preservar. No grandes gestos o política poderosa, solo personas conectando, preocupándose por otros, construyendo familia, más allá de líneas de sangre o especia. Cuando Adrian finalmente se fue tarde esa noche, Rosa caminó con él a la puerta. «¿Sabes?», dijo ella, «cuando dejé esa primera nota, lo hice porque me recordaste a Luis, mi bebé que luchaba tanto en la escuela, que sentía que no pertenecía. Solo quería que supieras que alguien te veía». «Y me viste», dijo Adrian, «realmente me viste. No al heredero o al fracaso, solo a Adrian. Y eso hizo toda la diferencia». Rosa sonrió, tiras brillando en sus ojos. «Entonces, supongo que ambos tuvimos suerte de encontrarnos». «No fue suerte», dijo Adrian, «fue destino. Tú estabas destinada a salvarme y yo estaba destinado a asegurarme de que tu bondad se multiplicara 1000 veces». Mientras regresaba al castillo, Adrian reflexionó sobre cuán dramáticamente su vida había cambiado. El chico tímido que había llorado sobre un escritorio manchado de tinta, ahora era un líder respetado. El hijo que nunca pudo conocer a su padre ahora tenía una relación real con él. El vampiro que pensó que no pertenecía había encontrado su lugar exactamente siendo quien era. Y todo había comenzado con una conserje que se tomó el tiempo de limpiar un escritorio y dejar una nota. A veces, pensó Adrian, las revoluciones más grandes comienzan con los gestos más pequeños. Un acto de bondad, una palabra de ánimo, un recordatorio simple de que cada persona, no importa cuán diferente, cuán luchadora, cuán rota se sienta, importa. Tú importas. 2 palabras, infinitas posibilidades. Y mientras Adrian entraba en el castillo que algún día gobernaría, supo que llevaría esa lección con él. Que cuando se convirtiera en rey, no mañana, tal vez no por siglos, pero algún día, gobernaría no con miedo sino con compasión. No con fuerza sino con comprensión. Y se aseguraría de que cada persona en su reino supiera, sin ninguna duda,
que ellos también importaban. Porque eso, al final, era lo que realmente significaba ser poderoso. No conquistar o destruir, sino elevar e inspirar. Construir un mundo donde todos tuvieran lugar, donde la bondad no fuera vista como debilidad, sino como la mayor fortaleza de todas. Y había comenzado con una conserje que vio a un chico llorando y decidió que valía 20 segundos de su tiempo escribir 2 palabras que cambiarían todo. Tú importas. Siempre has importado. Siempre importarás.